Caminar Cuyú no sobresalía arquitectónicamente ante la limitante de los habitantes por trabajar la piedra, por lo que el Montículo de la Culebra es una de las obras más grandes y esconde innumerables misterios. Uno de ellos es si pudo haber estado conectado con el lago Miraflores de Caminar Cuyú, un lago el cual despierta múltiples interrogantes. El montículo ha sido investigado en áreas específicas. Estas excavaciones han permitido descubrir desde escalinatas hasta sistemas constructivos similares a los edificios de Caminar Cuyú. Hay áreas donde está muy claro que tenía terrazas y hay áreas donde tenía escalinata. Y es posible que en algún momento la configuración de la obra haya sido una que era más corta, o que por temas funcionales debió tener sus graderíos. Eso no lo podemos confirmar 100% porque los estudios que se han hecho son aislados y son desafortunadamente, están más bien dispersos, no hay una publicación formal. El montículo inicia en Pinula, donde los mayas hallaron un gran nacimiento de agua que abastecería el canal que corría por el montículo. Para el arquitecto Antonio Prado Cobos, el montículo pudo haber llegado incluso hasta el lago Miraflores, que estaba situado en lo que hoy abarca la colonia Caminar Cuyú 1. Esto sería más sorprendente. Los ingenieros de aquella época lograron darle vida a la que fuera la ciudad más grande e importante al abastecer de agua hasta el lago Miraflores. Hoy pienso yo que continuaba hasta Caminar Cuyú, porque el parteaguas continúa, ¿entiendes? O sea, el pico sigue. Llega exactamente, los barrancos quedan por un lado y tenemos esta reserva de agua y baja el agua para un lado. En este esquema podemos ver que un lado se va dramáticamente para el sur y el otro dramáticamente, no tan dramáticamente hacia el norte. Y el acueducto romano, hecho por los españoles, lo paran hasta el zoológico. ¿Habrá parado o continuaría? No sabemos, no hay huella. La ciudad invadió ese espacio y no tenemos la noticia de qué pasó con eso. Pero lo que sí sabemos con toda certeza es que esta agua se nutrió de esa es la entrada de agua que tiene Pinula hacia el agua. Si no hay volcán, si no hay fumarolas, si no hay río de entrada y salida, y se ve claramente que el motivo de la culebra llega exactamente a ese depósito de agua, esa aguada, entonces yo creo que la historia es así. Hay veces un investigador dice, yo cuando oigo, están hablando de dónde está ese lago, como arquitecto, los siguientes meses tengo que hablar con ingenieros hidráulicos y confirmar la hipótesis y postular que si están de acuerdo ellos en pensar de una forma diferente, a mí como arquitecto me cae de muchísimo peso decir que ahí nunca pudo haber existido lago. El ejercicio que está haciendo el arquitecto Prado en demostrar geográficamente, además auxiliándose con todas las herramientas que tenemos hoy en día que no teníamos hace 10 o 20 años, que posiblemente el montículo, ¿verdad?, llega hasta donde estaba el original laguna o lago Miraflores. Esta concentración de agua en una de las etapas de la vida de Caminar Cuyú llega a desaparecer, provocando uno de los primeros colapsos en los habitantes. En el caso del lago Miraflores, hasta donde se conoce, el alimento de agua que tenía eran nacimientos que estaban en las orillas y también agua de lluvia, pero no había una fuente que, digamos, desembocaba o que pasaba por el lago, no. Y ahí está la explicación también un poco para el tema del secamiento del lago. El lago se secó alrededor del año 0 de nuestra era. El cuerpo de agua dejó de ser uno de los sustentos de los habitantes y llegaba así el final de la primera etapa de la historia de Caminar Cuyú. Sabemos eso porque la Universidad del Estado de Pensilvania excavó
en el lago Miraflores y encontraron casas de clásico temprano encima de donde estaba el lago. Entonces el lago se secó y la irrigación se acabó. Debido a la construcción donde antes existía el lago Miraflores, la evidencia de saber si el montículo desembocaba en el lago quedará en el misterio. La historia de la ciudad maya de Caminaljuyu tiene una larga secuencia. Empieza desde los inicios del preclásico temprano, alrededor del año 1500 a.C., y se desarrolla de manera impresionante en el preclásico medio y tardío, en el 800 a.C. y 200 después de Cristo. Y aquí tenemos una segunda etapa donde vemos nexos ya con el centro de México, con Teotihuacán. Los edificios que se pueden ver hoy en día pertenecen precisamente a una época en la cual se hicieron edificios con estilo teotihuacano, posiblemente en el siglo V, VI después de Cristo. Y después pues desaparece la relación con Teotihuacán y tenemos una tercera etapa, que es cuando se construyen ya los montículos más grandes, y finalmente pues es abandonado a finales del Clásico. Estamos hablando por lo menos 2000 años, ¿verdad? El año 1000 antes de Cristo hasta el año 900.000 después de Cristo, ¿no? Entonces es una ciudad con 2000 años de historia, ¿no? Marion Popenoe de Hatch ha estudiado la ciudad por años y cree que Caminaljuyu fue asentada por los cholanos. La razón de Caminaljuyu fue comercial, era el centro, era el cruce de caminos viniendo de Motagua, el valle de Motagua, viniendo del altiplano y viniendo de la costa y posiblemente de El Salvador. Caminaljuyu significa el Cerro de los Muertos y fue una población grande. Según un estudio de la Universidad de Pensilvania, se calcula que en tiempos preclásicos fue el sitio más grande y más importante de todo el altiplano. Y me parece que hay una línea de sitios, las charcas, que se orientan a la costa sur, que posiblemente subían de la costa y se establecieron en Caminaljuyu. No había una población que empezó simple y después desarrollándose, sino llegan, sabían que quería un lugar estratégico, pues, y tenía su ciudad en mente, sabía dónde quería su centro administrativo y construyeron sus plataformas y empezaron a funcionar. El apogeo de Caminaljuyu se refleja en su comercio y llegó a ser una de las ciudades con más importancia económica. Sus construcciones eran sencillas, debido a la ubicación del valle y el poco manejo de piedra por parte de los habitantes. Sin embargo, sus edificios se han logrado conservar por más de 2000 años. El Cerro de los Muertos cobró su nombre en el siglo XX, cuando se descubrieron decenas de entierros, incluso en algunos montículos, que se han hallado hasta 7 tumbas. No se han contabilizado, pero se estima que se han encontrado de 150 hasta 200 entierros. Los principales y el número de gobernantes es incierto, pero existe evidencia de por lo menos 10 que fueron retratados. Vemos que sí hay una dinastía consolidada, lamentablemente no hay algo que nos permita ni relacionar las tumbas con los monumentos y tampoco con los edificios. Las malformaciones que hoy conocemos como genéticas eran retratadas en figurillas de barro para encontrar una respuesta. Estas figurillas se dan en el preclásico medio y se encontraban en la costa sur, Caminaljuyu, el valle de Motagua y Tacalicabac. En el preclásico tardío, por alguna razón, termina este culto y Caminaljuyu es el único en el altiplano que lo continúa. En este recorrido hemos visto cómo los habitantes de Caminaljuyu formaban parte de una sociedad importante en la civilización maya. Desde su gran creación del montículo de la Culebra a ser una ciudad con una economía importante.